¿Cómo consiguió China reducir la pobreza de manera muy importante? Gracias a la introducción del capitalismo y abandonando completamente el sistema económico comunista. Vamos a hablar de todo ello. Una de las retóricas más repetidas en los medios de comunicación y en las redes sociales es la siguiente. Si el comunismo no funciona, ¿por qué China está creciendo de tal manera y lo está haciendo tan maravillosamente bien? Y además, si el comunismo no funciona, ¿por qué China ha eliminado la pobreza? Bien, empecemos por qué China está creciendo. Número 1. China tiene un sistema financiero absolutamente capitalista, basado en préstamos según propiedad y con los mismos baremos que tiene cualquier economía capitalista. Número 2. China tiene un sistema económico en el que la pobreza se ha reducido gracias a ¿qué? A aumentar de manera muy significativa el nivel de propiedad privada. Más del 90% del valor añadido bruto de la economía china está en manos del sector privado. El sector privado tiene el control y el poder sobre los medios de producción en más del 80%. Las empresas semiestatales chinas son empresas que se rigen por baremos capitalistas y todo el sistema económico, desde tecnología hasta construcción, desde la parte que tiene que ver con infraestructuras a la parte que tiene que ver con consumo, es un sistema capitalista, de capitalismo en todos los sentidos. El dueño del capital tiene la capacidad de quedarse con el elemento de crecimiento de beneficios que genera ese capital y en el que todo el engranaje económico es enteramente capitalista, incluso lo podríamos llamar capitalismo salvaje, porque en China el sistema es un sistema en el que, por ejemplo, los trabajadores tienen muchísimas más obligaciones que en muchas de las economías llamadas socialdemócratas. Además, es incuestionable, y por eso es uno de los países que más multimillonarios y más milmillonarios crea al año, es un país en el que los medios de producción y los beneficios empresariales se reparten según porcentaje del capital. Bien, pues ya eso de entrada. Pero vamos a hablar sobre la reducción de la pobreza, porque este es uno de los factores más significativos de lo que hace el capitalismo, de cómo el capitalismo reduce la pobreza y cómo el comunismo la aumenta. Acompáñame. Efectivamente, los datos de reducción de pobreza de China son espectaculares, de un nivel de pobreza de más del 97% con la dictadura comunista y con un sistema económico comunista. Inmediatamente, en el momento en el que se introduce la propiedad privada, la utilización de los sistemas capitalistas financieros de producción y todos los baremos que conocemos en los sistemas capitalistas, entre ellos, por supuesto, la introducción de una fortaleza de la propiedad privada incuestionable, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que el nivel de pobreza se ha reducido de manera muy significativa. Pero si vamos a otros países de su entorno, no podemos ver una evolución más similar. India, también sistema capitalista, claramente reducción de la pobreza muy significativo. Vamos a países en los que podamos considerar que tienen un sistema incuestionablemente de economía capitalista, incuestionable, pues desde Indonesia hasta Tailandia. La reducción de la pobreza es espectacular. Fíjate curiosamente cómo hemos visto un aumento, pero desde niveles muy bajos en países como Australia. Fíjate en la reducción de la pobreza en un país como Corea del Sur, en el que se ha reducido la pobreza tan significativamente, teniendo ya niveles de pobreza muy bajos. Efectivamente, en China, una reducción de la pobreza muy importante y en Corea del Sur una reducción de la pobreza también muy significativa con sistemas capitalistas. Ahora,
¿Cuáles son los factores que llevan a que mucha gente diga que los datos de la pobreza de China no son, digamos, tan espectaculares como nos dicen? El primero, y lo más importante, es que a la hora de calcular la pobreza, lo que está haciendo China es utilizar los datos de pobreza extrema de los países que son extremadamente pobres. Sin embargo, China ya no es un país extremadamente pobre. Por eso también es muy importante tener en cuenta el método de cálculo. Efectivamente, si vemos cómo se calcula la pobreza en China, se sigue comparando los datos de pobreza de China con los de los países más pobres. Claro, eso hace que el umbral de pobreza sea mucho más bajo. Sin embargo, China es un país muchísimo más rico y muchísimo más avanzado que los países con los que se compara a la hora de valorar el porcentaje de pobreza. Por eso, claro, muchos te están diciendo, como Brookings Institution, ¿vale?, que te dicen que, claro, medir el progreso utilizando las líneas de pobreza de las naciones más pobres como estándar es más que la definición de, hombre, de hacer las cosas de manera cuestionable. Los propios mensajes de lo que es el gobierno chino lo muestran. Hay más de 600 millones de personas cuyo ingreso mediano mensual no llega a $140. Eso, por supuesto, teniendo en cuenta también que el salario más habitual en China se acerca más bien a los $620. Todo esto son datos que no niegan la reducción de la pobreza. Gracias a la implementación de un sistema capitalista en el que la propiedad privada, la privatización de los medios de producción, en la que el control estatal existe, pero es fundamentalmente en cuanto a estrategia a largo plazo, pero no en cuanto a gestión. Incluso en las empresas semiestatales la gestión es 100% orientada exactamente igual que en el sistema privado y por eso la inmensa mayoría están cotizadas y funcionan con las mismas reglas que cualquier empresa cotizada del mundo capitalista y del mundo libre. Tienes un control del Estado en cuanto a lo social, pero en lo económico es incuestionable que China ha sido un país que ha implementado el capitalismo al 100%. Vuelvo a repetir. Sistema financiero completa y absolutamente capitalista en el que los bancos tienen un sistema de préstamos, de financiación y de creación y originación de préstamos que es 100% con baremos capitalistas. Número 2. Propiedad de los medios de producción. La inmensa mayoría del valor añadido bruto está en manos del sector privado. El sector estatal funciona de manera guía, no muy diferente, por otro lado, a países como puede ser Francia. Es decir, el sector estatal es verdad que tiene un nivel de importancia relativamente significativo, pero no es mayor en cuanto a control de los medios de producción y desde luego ni de lejos en cuanto a la gestión y en cuanto a lo que es el mantener los frutos del trabajo comparado con cualquier otra economía. Es por eso por lo que en China se crean más 1.000 millonarios y se crean más billonarios al año que en prácticamente ninguna otra economía del mundo. Claro, los medios de producción fundamentalmente en manos del sector privado. La propiedad privada garantizada. La propiedad privada, los medios de producción, el sistema financiero y el sistema tecnológico manufacturero y de servicios es completa y absolutamente capitalista en todos los sentidos. Y las empresas semiestatales que están cotizadas funcionan con baremos capitalistas de márgenes, de gestión de los insumos, de gestión de los recursos humanos y de gestión del capital, en todos los sentidos. Por eso, entre otras cosas, muchas de ellas lo están haciendo estupendamente en bolsa. Bien, pero es verdad también que
Hace un flaco servicio al análisis de la economía china decir que han erradicado completamente la pobreza extrema. ¿Por qué? Porque lo calculan con respecto a un baremo de pobreza extrema en el que están metidos todos los países más pobres del mundo. Pero es que China ya no es un país pobre. China es un país de renta media y podríamos decir un país rico, ¿de acuerdo? Entonces, eso desde luego, digamos que desvirtúa la realidad empírica de la reducción de la pobreza. Si lo medimos desde el punto de vista de una economía como las que se compara China desde el punto de vista de los mercados financieros, etcétera, efectivamente el nivel de pobreza tanto de ingresos medios como de los ingresos más bajos es muy similar al de otras economías capitalistas. Es decir, China ha reducido de manera brutal el nivel de pobreza gracias a abandonar la política económica comunista. China ha reducido la pobreza gracias a abrazar el capitalismo. China ha reducido la pobreza, pero no la ha reducido a los niveles que aparecen porque se compara con países que son extremadamente pobres. Si lo comparamos con países como los que compiten con China en el mundo, pues la realidad es que el nivel de pobreza es muy similar al de economías desarrolladas y de renta importante y crecimiento importante como son pues los similares, Corea del Sur o Japón, o incluso si lo quieres comparar con la India o si lo quieres comparar con las economías desarrolladas, porque es una economía ya desarrollada. El nuevo orden económico mundial, ya en tercera edición, el nuevo orden económico mundial, el título de mi nuevo libro. No te lo pierdas, te va a gustar. El nuevo orden económico mundial. La buena noticia es que abandonar el comunismo reduce la pobreza. La buena noticia es que cuando se ponen los mecanismos que el capitalismo y el libre mercado da, se reduce la pobreza y se genera riqueza de manera inmediata y muy rápidamente. La buena noticia es que cuando los medios de producción están en manos del sector privado y cuando la injerencia estatal en el funcionamiento de las empresas es bajísima, de hecho solamente orientada a lo que son unas guías de largo plazo, entonces funcionan las cosas. ¿Cuál es la mala noticia? La mala noticia es que China podría haber reducido la pobreza muchísimo más rápidamente y encima sin los desequilibrios de exceso de capacidad, enorme problema de capital circulante y de endeudamiento si hubiera menos intervención gubernamental. Es decir, en el momento en el que la bota del gobierno se quitó del cuello de los sectores económicos, China empezó a crecer y a reducir la pobreza. En el momento en el que la bota gubernamental desaparece de la gestión de los sectores financieros, tecnológicos y de manufactureros y de servicios, la economía crece y se reduce la pobreza. En el momento en el que se da propiedad privada y se dan incentivos para la creación de riqueza y para mantener esa riqueza, se crea no solamente milmillonarios y multimillonarios, sino que también se crea mucho más clase media. Y además se reduce rápidamente la pobreza. La mala noticia es que si se mantiene el nivel de interferencia del gobierno en muchos de los aspectos económicos, esa evolución se frena, que es lo que ha ocurrido cuando los gobiernos han empezado a meterse en la economía de una manera tan significativa en países ricos y desarrollados, como es el caso de Francia o es el caso de España. Es decir, el gobierno no reduce la pobreza. La intervención económica estatal no reduce la pobreza. Lo que reduce la pobreza y mejora las condiciones económicas es la introducción de la propiedad privada, el libre mercado y los sistemas capitalistas. Esa es la evidencia. El momento en el que entra el comunismo por la puerta, sale la riqueza por la ventana. En el momento en el que entra el socialismo en las economías, llega el estancamiento, como está ocurriendo en la Unión Europea. Enhorabuena a China por abandonar el comunismo en política económica. Lo que tiene que hacer ahora es abandonar el comunismo en injerencia social. Que no te engañen.